Bienvenidos a Primicias, esto es 15 preguntas en 15 minutos. Esta es parte de nuestra serie de entrevistas con los candidatos presidenciales para conocer sus planes de gobierno. Hoy nos acompaña César Montúfar, quien aspira a llegar a Carondelet por la alianza entre la Concertación y el Partido Socialista. Señor Montúfar, buenos días. Vamos a empezar con un primer bloque de preguntas sobre el tema económico. ¿En su plan de gobierno plantea usted algún tipo de reforma laboral? Bueno, lo que nosotros planteamos es que es necesario que el mercado laboral se ajuste a las nuevas condiciones, condiciones de globalización, condiciones en las cuales nuevas formas de trabajo y nuevas modalidades de contratación puedan existir en perspectiva de incorporar a la gran cantidad de personas, sobre todo jóvenes que en este momento no tienen acceso a un trabajo adecuado. Planteamos que eso, por supuesto, tiene que hacerse en el marco del respeto y la defensa de los derechos de los trabajadores. La ley laboral existente es de 1938, es en este momento absolutamente anacrónica. El Ecuador tiene que tener una nueva legislación laboral, incorporar nuevas formas de trabajo, adaptarse a las nuevas realidades, respetando el derecho de los trabajadores, los derechos de los trabajadores. ¿Tiene algún planteamiento para el tema de los impuestos como el IVA o el de salida de divisas? Por supuesto que sí, el IVA debe quedarse como está. No proponemos que ni deba elevarse ni bajarse. Sí podríamos hacer y hemos analizado algunas eliminación de algunas exenciones. La lista de exenciones del IVA es importante y ahí podríamos tal vez hacer alguna eliminación de exenciones. Pero el IVA debería mantenerse en el mismo valor. Hay también propuestas que nosotros podríamos analizarlas de que el IVA podría cambiar para ciertos productos importados, pero en principio el IVA se mantiene como está. El impuesto a la salida de divisas o de capitales debería reducirse, no debería eliminarse, debería reducirse al mínimo posible para garantizar o para poder incentivar la inversión extranjera. ¿Qué hacer con el actual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Respetarlo, renegociarlo, abandonarlo? Bueno, tenemos que trabajar sobre él. Creo que el Ecuador va a tener y ha tenido un primer tramo de esos 6.500 millones de dólares, me parece que son 1.800, 2.000 que ya ha llegado al país. Están por llegar otros 2.000. Y nosotros lo que pensamos es que esos recursos tienen que destinarse a tres objetivos. Primero, los temas fiscales. Importante que el Estado paga a sus proveedores, paga a los gobiernos autónomos descentralizados, eso va de una u otra manera a reactivar la economía. Es importante que también parte de esos recursos se utilicen para la renegociación de la deuda, la reestructuración de la deuda. El peso de la deuda en este momento del Ecuador llega al 65% del PIB y es un porcentaje inaceptable. Y tercero, tiene que trasladarse, tiene que transferirse parte de esos recursos, esperamos que más de 1.500 millones de dólares para la reactivación del sector productivo. Fundamentalmente los pequeños y medianos empresarios, los pequeños y medianos productores, los trabajadores autónomos, que son los sectores que más empleo generan y producen. Uno de los temas que hay que evitar en los próximos años es que nuevas pequeñas y medianas empresas quiebren, dejando en el desempleo a muchísimos más ecuatorianos o que para sobrevivir tengan que seguir despidiendo. Los recursos deben ser también canalizados hacia ese tercer objetivo. En caso de llegar a Carondelet, ¿cómo financiará las inversiones que se necesitan para recuperar la producción petrolera y minera? Yo creo que el tema petrolero y el tema, vamos a separar los dos temas. El tema petrolero requiere realmente de una reingeniería completa. Creo que es uno de los sectores donde la corrupción realmente lo tiene totalmente atenazado. Me parece que tiene que haber una total reingeniería de las empresas estatales petroleras en función de que podamos generar una nueva política de inversión. Esa política de inversión, por supuesto, deberá sobre todo partir de la explotación de los bloques que en este momento están en marcha, con lo cual esperamos activar y mejorar la producción e incrementar la producción. En el tema de la minería, yo diría, el asunto es más complejo, porque el país tiene en este momento un catastro minero que contradice las disposiciones legales y constitucionales de que estos no podrán, de que no deberá haber explotación minera en áreas protegidas, en áreas sensibles por biodiversidad o fuentes de agua. Hay que hacer una revisión de ese catastro minero. Nosotros somos partidarios de que no pueden operar y explotarse minería en esos sectores. Tiene que además respetarse
el derecho de las comunidades a la consulta previa vinculante, como el Ecuador se comprometió con la OIT, y a partir de allí sí el Ecuador debe estar abierto a las inversiones mineras, pero partiendo de esa premisa en la que ambiente y minería tienen que de alguna manera conciliar. ¿Esto implica una revisión y tal vez algún cierre de proyectos mineros existentes? Sí, por supuesto que sí. Nosotros no somos antimineros, yo no soy antiminero, pero creo que la minería como una actividad que puede aportar al desarrollo del país solo puede desarrollarse bajo 3 condiciones. Primero, que sea desarrollada con los más altos estándares de protección ambiental. Segunda, que no afecte fuentes de agua, áreas sensibles por su biodiversidad y áreas protegidas. Y tercero, que cumpla con el compromiso del Ecuador con la OIT, el convenio 159 me parece, que establece la consulta previa vinculante de las comunidades afectadas. ¿Qué hacer con el tema del dinero electrónico? Este es un tema mucho más complejo. Yo creo que el Ecuador debe progresivamente abrirse hacia modalidades de dinero electrónico, pero partiendo como premisa de que ese no puede dar lugar al establecimiento de un esquema en el país bimonetario en el que la situación financiera del Ecuador pueda verse comprometida. Creo que el país debe blindar la dolarización, fortalecer la dolarización como premisa, y luego de eso sí pensar en otras posibilidades como el dinero electrónico o que podría abrir nuevos caminos. Pero me parece que la prioridad del país, más aún en una crisis como la que encontramos, es establecer los pilares, no poner en riesgo y consolidar el sistema de dolarización. Uno de los temas que preocupan a todos los ecuatorianos es la seguridad social. ¿Cuál es su propuesta de reforma en esta área? Vamos a plantear un proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social que contiene tres partes. La primera, cambiar el directorio de la Seguridad Social. La Seguridad Social tiene que volver a manos de estar controlada por sus verdaderos propietarios, los coafiliados y los afiliados. Deberían tener 3 de los 5 miembros. Debe haber un representante de los empleadores privados y un representante del empleador público, que no debe ser designado por el presidente de la República, sino por la función legislativa. De esa forma, el IES pasa o debe pasar a ser controlado por los afiliados y los jubilados, no por el gobierno de turno, no por el ministro de Finanzas, no por el presidente. En segundo lugar, en la ley tiene que contemplarse la exigencia de que los dineros de las inversiones, los capitales de la Seguridad Social sean manejados a partir de un esquema de gobierno corporativo, como se manejan las principales, digamos, los sistemas de seguridad social más sólidos del mundo. Y tercero, que estos tienen que además seguir las mejores prácticas internacionales de manejo financiero. En tercer lugar, tenemos que fortalecer el control y regulación de la superintendencia de bancos. Es fundamental también hacer una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero para que la superintendencia de bancos pueda, con, digamos, potestades sancionatorias, tener mejor capacidad de controlar y supervisar los dineros de la Seguridad Social. Ahora está a cargo de la superintendencia de bancos, pero la superintendencia de bancos casi no tiene herramientas sancionatorias para realmente ejercer un efectivo control y supervisión de los dineros de la Seguridad Social. Esas son las 3 reformas que nosotros vamos a plantear de entrada, que nos parece fundamental, porque la Seguridad Social en el Ecuador se encuentra en una casi bancarrota. Pasamos ahora a un segundo bloque sobre temas políticos. ¿Cómo enfrentar el problema que tiene el Ecuador ahora de la corrupción? Múltiples maneras. La primera, hay que cambiar la ley, cambiar el Código Integral Penal. Nosotros planteamos penas mucho más duras para los delitos de corrupción, 35 años como pena máxima. Segundo, un cambio total a la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, a la ley de empresas públicas, al Código Orgánico Monetario y Financiero, a la ley, al Código Orgánico de Finanzas y Planificación de las Finanzas Públicas. Cambio legal. Segundo, un fortalecimiento institucional y limpieza del Estado. El Estado ecuatoriano hoy es un Estado delincuencial, es un Estado que está tomado por mafias. Vamos a crear ahí donde Rafael Correa instaló esa oficina de sobornos, para cobrar sobornos, eliminando esta oficina, esta Secretaría Anticorrupción, una fuerza tarea, un grupo especializado que va a dedicarse a realizar una limpieza institucional o institución por institución de todas las mafias y grupos enquistados
delincuenciales que están en este momento atravesando el Estado. Y en tercer lugar, una estrategia nacional e internacional para la recuperación de lo robado. A nivel internacional, esto es lo más importante, el Ecuador debe unirse con otros estados víctimas de la corrupción. La corrupción transnacional, la corrupción de Odebrecht, la corrupción de las grandes empresas nacionales no es un tema únicamente entre las empresas y los gobiernos. Eso es un tema transnacional. Por lo tanto, tenemos que hacer una política que permita la unión de todos los países víctimas de la corrupción en contra de esas empresas, que permita demandar, solicitar a los estados en donde están los sistemas financieros, donde se encuentran nuestros recursos que han sido robados para que podamos iniciar procesos de repatriación. Hay experiencias muy exitosas. Y por último, a nivel judicial, es fundamental que el Estado tome acción mucho más fuerte en lo que es la acusación y procesamiento a empresas que han estado vinculadas a la corrupción, para que de esa manera podamos encontrar y detectar la ruta del dinero. Le doy un ejemplo. La empresa Odebrecht no tiene un solo juicio, ni una sola demanda, ni una sola investigación en la Fiscalía, solamente la que yo le presenté. Si ellos no están en una investigación, ¿cómo nos van a decir a quién entregaron la plata, dónde entregaron, cuándo entregaron? Solo de esa manera vamos a lograr que exista en el Ecuador una reparación integral y la devolución de lo robado. ¿Cuál será el eje de la política exterior en caso de que usted llegue a Carondelet? Bueno, yo lamentaba varias. Mira, a mí me ha inspirado mucho, usted es mucho más joven que yo y tal vez no tiene recuerdo de aquello, lo que fue la política exterior de Jaime Roldós. Jaime Roldós, durante la transición a la democracia, lideró en América Latina lo que después se denominó la doctrina Roldós, que era un país que promueve la democracia y el respeto a los derechos humanos. Nosotros queremos agregar a la democracia y el respeto a los derechos humanos la lucha anticorrupción. Le decía hace un momento, el Ecuador tiene que unirse a los demás países de la región, tiene que actuar con Perú, con Colombia, tiene que actuar con República Dominicana, con Panamá, para exigir a los estados que han patrocinado la corrupción. Fíjese, la acción de empresas transnacionales como Odebrecht no fue solamente acción de empresas, fue política de Estado del gobierno brasileño. Actuó todo el Estado brasileño, el Banco de Desarrollo del Brasil, otras instituciones. Entonces aquí no es un problema únicamente entre una empresa y el Estado ecuatoriano. Este es un tema entre estados también. Igual en los estados en donde se encuentran los recursos que el Ecuador, o que todos nuestros países, en donde se encuentran los recursos robados de todos nuestros países, incluso paraísos fiscales. Es necesaria una acción concertada. Esa va a ser una línea fundamental, una doctrina Roldós reforzada, recargada, incorporando el tema de la anticorrupción. Y por otro lado, en el ámbito comercial y de inversiones. El Ecuador tiene que ser un país abierto al mundo. El Ecuador tiene que volcarse hacia el Asia-Pacífico, el Ecuador tiene que volcarse a la globalización. El Ecuador no puede ser un país aislado, tenemos que buscar acuerdos de comercio, tenemos que buscar acuerdos de inversiones que fueron denunciados en la Asamblea y que tenemos que reinstalar. Todo lo que le estoy diciendo pasa por cambiar en gran medida lo que consta en la Constitución que hizo del Ecuador durante el correísmo un país cerrado. Nosotros somos un país totalmente abierto a las inversiones, abierto al comercio, proyectado al mundo. Más o menos en la línea conceptual de lo que Benjamín Carrión entre el 42, 43, cuando el Ecuador estaba en tal crisis luego del cercenamiento y liberación peruana, planteó ese país pequeño pero grande, ese país pequeño pero proyectado al mundo. Eso en el comercio, las inversiones, en la economía. Para cerrar el tema político, César, ¿cómo armar el gabinete ejecutivo? ¿Cediendo espacios? Por supuesto, porque en realidad son temas... El presidente tiene que marcar y marca el liderazgo y la visión global, pero hay muchos temas que requieren muchísima conversación, muchísima experticia, muchísima experiencia. En nuestro programa de gobierno se habla de un sistema nacional de concertación, de una visión distinta, ya no esta planificación. Vamos a sustituir la noción de planificación centralizada que el correísmo llevó al extremo por un sistema llamado moderno de inteligencia estratégica, en donde el Estado, junto a los actores de la sociedad, miran cuáles son los objetivos nacionales que el Ecuador tiene que alcanzar, realizables en 4 o en 8 años. Le voy a dar uno, tema educación. ¿Cómo vamos a resolver la necesidad de que en el Ecuador el sistema educativo dé un salto en que se incorpore la tecnología? Eso requiere inversiones de conectividad, requiere cambio en las mallas curriculares, requiere el concurso de múltiples actores. Entonces, la idea es, a través del Sistema Nacional de Concertación, generar políticas, objetivos nacionales y políticas de Estado. Y evidentemente, desde allí surgirá quién puede liderar esos procesos y ejecutarlos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo más importante, que es parte de la línea de nuestra alianza, la honestidad, la probidad.
Creo que el Estado ecuatoriano en este momento, como le decía, se ha transformado en un Estado delincuencial. Tenemos que hacer que la honestidad sea la base sobre la cual podamos reconstruir institucionalmente el país, institucionalmente el Estado, por lo cual es fundamental esa limpieza a las mafias que están en este momento enquistadas. Pasando ya al último bloque, vamos a tratar un par de temas sociales. ¿Alguna propuesta concreta para el tema de los hospitales públicos? Mira, no se puede pensar una propuesta para los hospitales públicos. El tema de la salud tiene que verse como un sistema. Y los hospitales públicos son importantes, pero tienen que ser parte de un sistema nacional de salud. El sistema nacional de salud tiene que dar este vuelco a que lo curativo no es lo único que sirve, lo único que vale. Es la promoción, la prevención. Además, la articulación de todos los hospitales y de todo el sistema dentro de un solo sistema. Dentro de un todo articulado. Uno de los grandes problemas que hemos vivido en la pandemia ha sido la desarticulación, la fragmentación y ese enfoque absolutamente curativo. Una propuesta para los hospitales públicos, diría, no, una propuesta para todo el sistema. Lo que sí, vamos a entrar con la fuerza de tarea a detectar en todo el sistema de salud dónde están esas mafias, cómo se dan los procesos de contratación, cómo se dan los procesos administrativos, cómo limpiamos al Estado para que no vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió durante la pandemia. ¿Qué hacer para ampliar la cobertura de Internet que se ha visto tan necesaria en estos meses de pandemia? Primero, no privatizar CNT. Segundo, fortalecer esa empresa. Tercero, abrirla a la posibilidad de acuerdos público-privados con empresas nacionales y extranjeras. Y tercero, reorientarla hacia donde realmente el Ecuador en este momento necesita. Creo que la conectividad es hoy un derecho. 50% de niños enrolados en los sistemas básicos de educación básica y bachillerato no tuvieron acceso a Internet, no tienen acceso a Internet. Tenemos que ir hacia allá, tenemos que generar, y ahí el Estado tiene que proveer de dispositivos electrónicos a los estudiantes para que se puedan vincular. Y creo que el país tiene que pensar al derecho a la conectividad como un derecho. Y ese derecho tiene que garantizarse para todos los ciudadanos. César, ¿mantener o no el sistema actual de ingreso a las universidades? No, yo soy profesor universitario, es un anacronismo. Vamos a eliminar el ser bachiller, vamos a cambiar la ley para que el órgano rector de la educación superior no sea controlado por el Ejecutivo, tiene que ser controlado por las propias universidades. Aquí hay un principio de autonomía universitaria que es parte de la tradición universitaria ecuatoriana y latinoamericana desde las reformas de Córdoba hace 100 años. Tenemos que abrirnos a una reforma. Hablaba hace un momento de la vinculación de la educación. Hay un principio que está en nuestro plan de gobierno que le voy a entregar, que atraviesa todo el sistema educativo, básico, bachillerato, educación superior, que es de TIC. Son 4 elementos que hay que articular: educación, tecnología, innovación y conectividad. Esas 4 cosas tienen que contar. Tenemos que trabajar muchísimo en articular más a la universidad con la empresa y la sociedad. Cómo la empresa debería articularse a las universidades para modificar o para incidir sobre la malla curricular, el establecimiento de ciertas asignaturas, incluso de ciertas carreras, que permita que los jóvenes desde la propia universidad puedan vincularse ya al mercado laboral. La educación superior en estos años del correísmo ha sufrido de 3 grandes males: la sobreburocratización. Los profesores ya no estamos para dar clases, para prepararnos, para ser maestros, sino para llenar formularios. Eso a que nos lleva a una caída en la calidad de la universidad. Y tercero, con estos anacronismos como estos exámenes de ser bachiller, se limitó el acceso de los estudiantes a la universidad, intentando determinar qué estudiar, dónde estudiar. Otro de los temas crecientes en estos días en el país es el tema de la inseguridad. ¿Cómo enfrentar eso? De 2 maneras. Yo cuando pienso en inseguridad no estoy pensando únicamente en los robos, en los asaltos, en la inseguridad que hay en la calle. Hay que mirarla desde la otra perspectiva también, la inseguridad dentro de los hogares. Y los 2 temas son tan importantes, el uno como el otro. Permítame con el segundo, que me parece que es vital porque a veces no es visibilizado. El Ecuador es un país donde hay muchísima violencia en el hogar, muchísimas formas de violencia. Violencia contra la mujer. El número de femicidios en el país están por sobre 110, es decir, creo que tenemos que analizar eso como una cifra trágica en el Ecuador. Violencia contra los niños, violencia contra los sectores, personas más vulnerables. Incluso violencia contra los animales, una sociedad muy violenta.
Vamos a fortalecer el Sistema Nacional de Cuidado y Protección para las víctimas de la violencia. Eso significa apoyo judicial, acceso a la justicia, tratamiento y apoyo psicológico, apoyo médico. Y vamos a generar un registro único, es algo que no existe en este momento. Tiene que el Estado hacer un esfuerzo para que no haya una revictimización de las personas víctimas de la violencia. Eso nos parece que es también muy importante. El Estado tiene que proteger a las personas víctimas de la violencia, principalmente a las mujeres. Tiene que establecer este sistema. En el tema de seguridad pública, que es un tema importante, por supuesto que no somos tan ignorantes y tan irresponsables como plantear que las familias campesinas deben armarse. En un país atravesado por el narcotráfico, por la delincuencia transnacional, trata de personas. Eso casi sería como abrir la posibilidad de que en el Ecuador a poco tiempo tengamos ejércitos armados como ocurrió en Colombia. Si es que se piensa de esa manera, sencillamente no vamos a ningún lado. Hay que trabajar con tecnología, con el fortalecimiento de la policía, de la fuerza pública, superando esos conceptos que el correísmo armó de seguridad integral calcados del chavismo. Aquí se trata de un concepto de seguridad pública, fortalecimiento de la policía en el marco del respeto a los derechos humanos. Hay que, por ejemplo, en el sector de alta mar, los pescadores ecuatorianos tienen un gravísimo problema. Salen a pescar y enseguida son atacados, son extorsionados, son robados. Sus lanchas, los motores fuera de borda, la pesca. Tenemos que crear una policía marítima. Ese es el camino que nosotros con responsabilidad vamos a ejecutar en el tema de la violencia. Perfecto. La última pregunta. ¿Cuál es su posición sobre la legalización del aborto por violación? Que no puede ser penalizado. No puede ser penalizado. Y creo que además mi posición es la de que el Ecuador tiene que ser un país. Ecuador ha sido un país democrático, un país pro derechos humanos. Por eso regresemos a la visión de Jaime Roldós. Y en ese sentido, además, el Ecuador tiene que ser un país en donde se defienda de manera total los derechos de todas las minorías, de la comunidad LGTBI, de las personas que sufren cualquier tipo de violencia por discriminación. Tenemos que erradicar todos los discursos de odio, tenemos que erradicar y ser intolerantes absolutamente con todos los discursos que puedan afectar la dignidad, el crecimiento de las personas y ocuparnos de esos ecuatorianos, de esos habitantes del Ecuador, porque la Constitución no solamente protege a los ciudadanos ecuatorianos, sino a todos los habitantes del Ecuador en todos sus derechos. Perfecto. César, muchísimas gracias por su tiempo y por responder a nuestras preguntas. ¿Algún mensaje final para nuestra audiencia? No, yo creo que el Ecuador tiene en este momento un dilema ético entre mantener un estado delincuencial controlado por delincuentes que están prófugos de la justicia, o por una opción de la honestidad. La política ecuatoriana se ha degradado tanto en los últimos años que creo que solo los ecuatorianos honestos, con ideas claras, con propuestas claras, con una visión democrática, con una visión moderna, debemos unirnos para sacar el país adelante. Creo que esta elección tiene un trasfondo económico, político, sanitario, porque los problemas son múltiples, pero sobre todo tiene un trasfondo ético. Un país de gente honesta, de gente decente, de gente honorable, no puede ser gobernado por delincuentes, no puede ser controlado por delincuentes. Los delincuentes deben estar en la cárcel, deben devolver lo que nos robado, los que nos robaron, no deben estar en la asamblea, no deben estar en el gobierno, tampoco desestabilizando el país como prófugos de la justicia. Les agradezco muchísimo. Perfecto. A nuestros lectores, gracias por acompañarnos. Síganos en nuestra página web y redes sociales para enterarse de este y más detalles de las elecciones 2021.